Capítulo número 13. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la palabra. Vamos a ver si el audio no está muy bajo para darle un poquito. Juan capítulo 13. Su palabra, hermano, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, hermanos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me laves los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si lo soy, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies de los unos y los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que coma pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Siéntese, hermano, y démosle continuidad, porque el tiempo, hermanos, nos avanza, ¿verdad? Bien. En la última oportunidad, hermanos, habíamos estudiado lo que era las palabras, hermanos, que Jesús había dicho con respecto a que Él, hermanos, no vino a juzgar a nadie, sino más bien las palabras que Él había dicho, esas eran las que iban a juzgar. Había hablado también, hermanos, que Él había venido a salvar al mundo, y había explicado, hermanos, que este pasaje, hermanos, ya en otra ocasión ya Juan lo había mencionado. Pero los redactores de Juan, hermanos, deciden colocarlo una vez más para tomar en cuenta, hermanos, que lo que se había dicho, hermanos, es decir, quienes habían redactado el Evangelio, que fueron 5 ocasiones en las que se les redactó, hermanos, decidieron incrustarlo, hermanos, en esta parte específicamente, aunque si usted, hermanos, lo lee, esto ya fue repetido, hermanos, en el capítulo número 8. Ahora bien, prácticamente hasta este punto en el que hemos llegado, hermano, es el final del ministerio público del Señor.
O sea, hasta ahí, hermano, es que ya prácticamente termina, hermanos, el mensaje que el Señor había traído desde el capítulo, hermanos, digámoslo, número 4, número 13 en adelante, 4, 5 en adelante, acerca del mensaje del Evangelio. Y si usted hace un resumen desde que nosotros iniciamos, hermano, el estudio, y yo espero que usted, hermano, realmente ponga de su parte al estar en la enseñanza, y no, hermanos, solamente estar y a lo mejor quizás usted, hermano, está distraído, no le presta atención, y eso va a ser, hermano, que prácticamente nos echemos todos 3 años estudiando un evangelio y usted al final, hermano, no sabe absolutamente nada. Pero yo espero que usted ponga atención, ¿verdad? Entonces quiero que vea para acá. Bien, si usted hace un resumen desde que nosotros iniciamos este estudio, precisamente llegar hasta este momento, usted va a notar de que todo el mensaje que el Señor ha dado, hermano, ha sido rechazado por los hombres. Aunque muchos creyeron, muchos le siguieron, muchos, hermanos, recibieron milagros, al final, dice la Biblia, hermanos, que decidieron no seguirlo por miedo a los fariseos, porque ellos tenían el control. Entonces él termina prácticamente, hermanos, el ministerio público del evangelio, del mensaje del evangelio, y ahora él se va a dedicar, hermanos, en lleno a tratar con sus discípulos. Entonces esto nos coloca a nosotros que el capítulo número 13 al 17, oiga esto, es, hermanos, prácticamente el acontecimiento de una noche, o sea, de un día, por decirlo así, porque en el capítulo 18 es cuando a él lo arrestan, lo capturan y se lo llevan, hermanos, al patio de la casa, por decirlo así, hermanos, de un sumo sacerdote. Entonces, entre el capítulo número 13, ponga atención a esto, entre el capítulo número 13 al capítulo número 17, es prácticamente, hermanos, es un intervalo donde él va a tratar con sus discípulos, ya no con la gente de afuera. O sea, él se va, hermanos, a enfocar en enseñarle a los discípulos, hermano, algo que públicamente quizás, hermano, no podía enseñarles. Ahora, si yo colocara esto, hermano, de tal manera en el que pudiera, hermanos, decir en tiempo cronológico, sería de tal manera así. Si yo tomo en cuenta, hermanos, el calendario que normalmente se ocupa religiosamente hablando, esto que el Señor ahorita, hermano, está haciendo, es decir, el capítulo 13, tendría que ser en la noche del día jueves. Ponga atención a esto que es importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que vea lo que inicia, hermanos, el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nótese ahí. Quiero que por favor vea, porque esto que voy a explicar es bien complicado a veces entenderlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, normalmente la fiesta y el cordero pascual se sacrificaba el día viernes. Normalmente. Pero hay un problema. Y el problema es que el Evangelio de Juan coloca la última cena antes de la Pascua. Y los demás evangelios la colocan en la Pascua. Ahí tenemos un problema. Y quizás usted, si no le presta atención, ni sabor le va a dar a esto. Pero yo espero que sí. Por eso quiero que se concentre en lo que le voy a explicar. Si no, de nada me sirve que haya venido. Entonces, el Evangelio de Juan coloca la última cena antes de la Pascua. Y los 3 evangelios sinópticos la colocan en la Pascua. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? O esta cena se realiza antes de la Pascua o se realiza en la propia Pascua. Entonces ahora
quiero explicarle un dato muy curioso. Para los reinos, hermanos, para los que vivían en el reino del sur, es decir, en Jerusalén, ellos contaban el día, hermanos, a la salida de, hermanos, del sol. Es decir, cuando el sol salía, ellos contaban el día hacia la otra puesta del sol. Es decir, de salida a salida. Se sale, hermanos, por acá y acá se oculta. Es decir, ahí ellos contaban lo que era un día. Pero para los que antes habían pertenecido al reino del norte, ellos lo hacían al revés. Ellos lo contaban de la puesta del sol a la salida. No sé si me está entendiendo. Parece que no, ¿verdad? Vea para acá, hermano. Yo no tengo viendo así, mire, para todos lados. Vea para acá. Entonces el reino del sur, o sea, los que vivían en Jerusalén contaban que la salida del sol, ahí iniciaba el día. Y obviamente terminaba cuando el sol se ocultaba. Pero los demás creían que entonces era así. Cuando el sol se ocultaba, ahí empezaba el día. Y cuando el sol, hermano, salía, ahí terminaba el otro día. Entonces, ahí está el único problema. Porque si Juan coloca la cena de la Pascua, es decir, la última cena del Señor antes de la Pascua, entonces ahora sí hallamos lógica de que la cena tuvo que haber sido desde que sale el sol del día del jueves hasta que se oculte, hermano, ya para amanecer el siguiente día. Entonces ahí coloca la cena del Señor. Pero si lo hago al revés, entonces ahí los demás evangelios, hermanos, es decir, los judíos, ellos colocan que la última cena del Señor es en la Pascua. Entonces tiene lógica, porque ellos lo van a poner desde la salida del viernes hasta la otra, hasta que el sol, hermano, se oculta en la otra salida. Es decir, que ya ha pasado un lapso de 24 horas. Entonces ese es el problema que hay aquí. Y esto, hermano, se ha venido discutiendo, que hasta el día de hoy todavía no hay una resolución directamente, solo una hipótesis de cómo es que realmente la cena del Señor se coloca. Pero eso no es lo interesante, hermano, sino que lo interesante es que se llevó a cabo esa cena, porque después de esa cena, hermanos, al Señor lo capturan para llevarlo a la cruz. ¿Están entendiendo, hermanos? Bien. Parece que es un poco complicado, pero dejémoslo ahí. No voy a invertir tanto tiempo en esto porque me voy a llegar hasta las 9 y no termino, hermanos, y no regresamos lo demás del contenido. Bien, esa última cena se le llama la última cena, es decir, la cena del Señor, porque ahí es donde, hermano, es la última vez que sus discípulos logran contemplarlo a Él, porque ya después lo capturan y ya usted sabe que lo que va a continuación, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice el Señor, dice así la Biblia, perdón, que la hora había llegado para que pasase de este mundo al otro, al Padre, perdón, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, yo quiero que vea algo interesante. Jesús, hermano, no es de esta tierra. O sea, Él nació a través de una virgen, pero no es de esta tierra, sino que Él vino del Padre. Entonces, ¿qué significa? Significa de que Él, hermano, cuando vino a esta tierra, Él se despojó de su trono para amarnos a nosotros. Lo está diciendo literal, que cuando ya había llegado la hora, Él ya había anunciado. ¿Se recuerda? Que cuando llegaron los griegos, hermanos, y le dijeron: Rabí, maestro, los griegos te buscan. Entonces Él dijo: mi hora ha llegado. Hoy sí, mi hora ya llegó. Porque Él sabía que a partir de ese momento, ya, hermanos, la hora del Señor, que lo que se le está llamando es al día, al momento de su muerte. Él estaba consciente, había venido preparando a sus discípulos, diciéndoles: la hora ha llegado, es decir, mi hora llegará. Y aunque los discípulos no querían escucharlo, pero Él le vivía repitiendo que iba a llegar la hora en que Él iba a ser entregado en manos de pecadores. Entonces hoy está diciendo Él: ya la hora ha llegado para pasar de este lado al Padre, porque el Señor no vino, hermano, no es de esta tierra, Él vino del cielo. Él fue enviado por el Padre para darnos a nosotros vida eterna. Es una misión que Él vino a cumplir, hermanos. Y ahora vea qué interesante, dice, hermano, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, ¿a quiénes se está refiriendo cuando dice a los suyos? ¿Ah? ¿A quiénes cree usted que se refiere cuando dice a los suyos? Está hablando de sus discípulos. Hermanos, ¿y ustedes creen que el Señor los ama a ustedes? A eso se refiere Él. Amar a sus discípulos. Pero ahora no solamente habla de sus discípulos, ahora también habla de nosotros. O sea, Él nos ama a nosotros. Y Él, fíjese hermano, que yo me hacía una pregunta. Y la pregunta que yo me hacía era la siguiente. El Señor pudo haber amado más a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, a las potestades angelicales. Pero ¿qué le hizo dejar el trono y venir a esta tierra y amarnos a nosotros? ¿Qué le hizo? Si usted se examina, venga para acá, no se distraiga. Si usted se examina y se da cuenta, usted no tiene nada bueno que ofrecerle al Señor. Si ni respeto le guarda muchas veces aquí al Señor. Si usted examina y empieza a ver cuál fue el motivo que Él tuvo para que Él dejara el trono, dice el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses, que despojándose de su trono, oiga bien, despojándose de su trono, dice hermanos que tuvo que, hermanos, rebajarse, y siendo rico se hizo pobre. Amén. O sea, ¿cuál es el motivo que llevó a Él? Y pudo haber dicho, ¿saben qué? Voy a hacer esto mejor con los ángeles, voy a crear otra nueva especie allá en Júpiter, en Saturno, allá en Plutón, a donde sea. Pero ¿qué le hizo? Dejar su trono, hermano, su poder, su magnificencia, y hermano, venir a la tierra y amarlo a usted. Y aún así usted, hermano, no quiere nada con Él. Amén. Si usted, hermanos, perteneciera a una familia pudiente, decir, de renombre, que fuera hermano de los Rockefeller, que perteneciera, hermanos, a los Archibaldocci, que fuera, hermano de la reina de Inglaterra, y que fuera hijo del príncipe, hermanos, o del rey Juan Carlos. Le quiero hacer una pregunta, vean para acá. Vean ustedes para acá también. Ustedes se fijaran a la hora de casarse en una muchacha humilde, pobre, que dependiera de vender tomates en el mercado. Les pregunto. En el caso de los varones, hijo de un rey, millonario, con todo lo luz posible, se fijaran en una joven a la hora de casarse que estuviera vendiendo tomates y que la casa fuera de cartón. Les pregunto, ¿se llegaran a fijar ustedes en una mujer así? Va que fuera imposible. O ustedes fueran hijas del rey Juan Carlos, con grandes alhajas, oro, perlas, esmeralda, preciosura por todo lado, decidieran fijarse en alguien que, hermanos, y no es que esté despreciando los trabajos de ninguna manera, pero ustedes tuvieran, hermanos, el valor de fijarse en alguien que limpia vidrios y gana 2 coras, hermanos, y quizás $5 al día, ¿lo hicieran? No. ¿Por qué creen que no lo hicieran? Porque no les permitiera su estatus, hermano, social. Porque ustedes pertenecen a una realeza y jamás se rebajaran a casarse con alguien así. Porque lo primero que el rey hiciera era impedirle que usted se casara, porque usted necesita tener a alguien del mismo nivel. Ahora yo traslado eso, hermano, hacia Jesucristo. Él, siendo rey, pudo haber escogido a alguien de su nivel, mas no lo hizo, sino que despreciando su trono vino a esta tierra para escogernos a nosotros. Ahora la pregunta y le hago a ustedes, ¿de qué nivel somos nosotros? Del nivel de nada. Somos pecadores inservibles. Nuestras obras como trapos de inmundicia, no valemos nada. Pero Él decidió amarnos y venir a este mundo y entregarnos vida eterna.
Si usted comprendiera ese concepto, usted fuera más reverente en la iglesia. Si usted comprendiera el concepto de amor hacia usted de parte de Dios, usted estaría llorando y diciendo: no soy digno, yo soy alguien inservible, pero Él decidió amarme más que todas las cosas. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, cuando usted crea sentirse alguien importante, recuerde que no es nada. Cuando usted desea sentirse que es más guapo que el que está a la par suya, recuerde que usted no es nada. Cuando usted desea sentirse que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen salario, recuerde que usted no es nada. A eso me refiero. Aún hay esposas, hermano, que si el marido fuera un gran bolo chuco, hermano, hediondo sin bañarse, lo botan de la casa. Andate, animal, de aquí. Porque nosotros amamos condicionalmente. Porque nosotros amamos solo si usted me ama, pero si usted me odia, yo no lo amo. Si así fuera Dios, hace tiempo nos hubiera arrancado la cabeza a todos, hermano. Eso es lo que está diciendo Él. Pero vea lo que me llama más la atención. Dice, hermano, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ahí tenemos un pequeñito problema. Pequeñito problema. Porque la Reina Valera lo traduce como quien dice: entonces el amor de Dios en cualquier momento se va a acabar. Porque dice hasta el fin. ¿Pero el fin de qué, hermano? ¿El fin de qué? Lo que Él está diciendo es, en pocas palabras, más bien, como lo traduce el griego, es así: Él nos amó hasta el extremo. Mire, le voy a poner un ejemplo, hermano. Y no es que lo iguale al amor de Dios, pero lo voy a poner así. Hay esposas que aman tanto a su esposo, hermano, pero tanto, que les han tenido que perdonar infidelidades. Les han perdonado maltratos. Les han perdonado, hermanos, maltratos verbales. Les han perdonado un montón de cosas. Y hasta ellas mismas dicen: y yo no sé por qué amo tanto a este viejo yo. ¿Cómo quisiera odiarlo? Pero no puede, cada vez lo ama más. Amén. Es que yo quisiera desarmarlo y hacerlo más chiquito de lo que es ya. Y cada vez que intento dejarlo, no puedo. ¿Y por qué cree usted que no puede dejarlo? Porque lo ama. Lo ama en el extremo. Y aunque la gente le diga: ¿y qué le ves a ese viejo tan feo que tenés como marido? Mira si todo arrugado tiene la cara. Mira todo feo la cara, todo raleado de tantos trompones que le dieron, todo panzón. Mira si todo está estirado. ¿Qué le ves a ese hombre? ¿Por qué lo amas tanto si vos sos bonita? Y la esposa dice: lo mismo me pregunto yo, fíjate. Yo no sé por qué lo amo a este viejo tanto, pero no puedo dejarlo de amar. Eso se llama amar hasta el extremo. Eso se llama amar hasta el final. Eso es el amor que, hermanos, muchos no pueden tener, porque aman con condiciones. Igual es en los hombres, igual. Hay hombres, hermanos, que le han tenido que aguantar un montón de caprichos y berrinches a las mujeres. Y aunque le digan: mira, yo que usted, hermano, yo a esa mujer la dejara ya, hombre. Yo que usted ya la hubiera dejado por otra. Pero no la dejan. Ahí andan. Pero si usted todavía se mira potente, hermano, usted puede todavía conseguirse otra. No sé, hermano, pero yo la amo, esa mujer, fíjese, es la madre de mis hijos. Para empezar, tengo 25 años de estar con ella. Sí, yo sé que ya los dientes le cayeron, ya las muelas se le cayeron. Le tuve que poner un puente porque ya ni el río pasaba. Eso se llama amar hasta el extremo. Eso es lo que está dando, hermanos, entender el griego. Hermanos, aquí en el Evangelio de Juan nos amó hasta el final, hasta el extremo. Hermanos, yo le aseguro que Dios tiene 1000 motivos para matarnos cada mañana porque somos desobedientes o no. Dios tiene motivos para hacernos pedazos, meternos al infierno. Porque, hermanos, ni nosotros a veces valoramos, ni nosotros a veces entendemos que tanto nos ama. Pero cada mañana dice su palabra que son grandes sus misericordias y sus bondades. Su amor se renueva para con nosotros. Fácil
fácilmente el diablo pudiera matarlo a usted en accidente, en el trabajo, a través de una bala, a través de un secuestro. Pero tanto lo ama Dios hasta el extremo que Dios todavía tiene misericordia de usted, hermano. Amén. ¿Están aquí? Él nos amó hasta el extremo. ¿Quién daba un 5 por un bolo? Nadie. Por ella estaban vendiendo un tunco, hermanos, en $200. Y pasó un bolo y dijo: ¿y a mí cuánto me dan? Una cora te doy. ¿Y cómo es posible que un rey tan sublime como él dejó su trono para amarlo a usted? Entonces recuerde, y es más, recuérdeselo a su propio hermano en Cristo que está a la par. Motivos para que Dios lo ame, usted no tiene nada. Nada. O sea, usted no tiene nada de especial, nada de bueno. Por eso es que hay hombres, hermanos, que como son elegantes, ¿verdad? Son guapos, decimos nosotros, ¿verdad? Y a donde quiera que van, ahí dejan, hermano, un montón de enamoradas ahí que ellos se sienten pomposos, hermano. Ay. ¿Y con quién hablaste? Con el fulano de tal. De veras hablaste con él. Mira vos, qué hombre ese, tan guapo. Yo como no quisiera hablar con él. Y vos tuviste, sí, para que te des cuenta. Pero no sabe esta loca que es una de las listas que tiene de 10 hermanos en el teléfono. El mismo diablo les da pompa a ellos. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Claro, por supuesto, venga para acá. Entonces, la gente dice: mira, este sí tiene, dicen el buen salvadoreño, va suerte, va. Porque la gente lo desea, lo quiere, porque es guapo. Igual pasan las hermanas. Mira, hay hermanas tan tufosas, hermano. Tan, hermanos, tan egocéntricas, porque como sí, son bonitas, son elegantes, sus ojos bellos, ellas, hermanos, creen que nunca van a pasar de ese cuerpo de joven que tienen. Claro, ellas cuando caminan, ellas se sienten, ellas se sienten, hermano, la pobre real, la que donde quiera que lleguen todos los hombres así. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque estas personas creen que por su belleza ellos son más que el otro. Pero cuando volvemos y voy a poner otro ejemplo, hay gente multimillonaria que no tiene ni el valor de acercársele a un pobre, porque el pobre no está a nivel de ellos. Pero yo les voy a decir una cosa, hermano, y quiero que sepan esto y lo graben en su memoria. Aunque se levante el orgullo más grande en el hombre en esta tierra, por encima del Rey de Reyes no existe nadie, hermano, que puede superarle. Amén. Verso 2. Continuemos porque el tiempo nos avanza. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, no me lave los pies. Respondiendo le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí dejémoslo. En ese momento, mientras compartían la última cena, hermano, la Biblia dice literalmente, Juan coloca la escena en que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas para entregarlo. Ahora, aquí hay algo que creo que pudiéramos, hermanos, escudriñar un poco más.
Si el plan de Satanás era que Jesús muriera, eso, hermanos, a mí me da la pauta de que entonces el diablo nunca imaginó que la muerte de Jesucristo era la derrota de él. Porque si él se hubiera puesto a pensar que la muerte de Cristo hubiese sido la derrota de él, entonces el diablo, en lugar de que, hermano, Cristo muriera, hubiese evitado que él muriera. Pero aquí vemos que ya había introducido, o se había introducido en el corazón de Judas para entregarlo o traicionarlo. Aprenda de esta enseñanza que le va a servir. Mientras Jesús estaba ahí, sabiendo que Judas le había de entregar, quiero que note que Jesús no lo avergüenza. Y él sabía que Judas lo iba a entregar. Entonces, vea cómo, hermano, es fácil en la iglesia que cualquier hijo del diablo se puede, hermanos, camuflajar. Porque se recuerdan cuando Jesús los mandó a predicar el evangelio, hermano, y ellos vinieron bien, hermano, bien felices porque los demonios se habían sujetado en el nombre de Cristo, los enfermos habían sanado. Pero vea, hermano, qué interesante que ahí no están diciéndole: Señor, fíjate que los demonios se sujetaron, los enfermos se sanaron. Pero fíjate que con Judas no pasó nada. Él no lo pudo hacer. No, ahí incluye a Judas también. O sea, Judas predicó y echó fuera demonios también, ¿no? O sea, quiero que vea eso. Vea qué interesante es que alguien de los que está ahí, siendo ya manipulado por el diablo, participe en la cena del Señor sin que Jesús lo saque para afuera o lo eche, hermano, o lo avergüence. No, sino que lo deja estar ahí porque había de cumplirse la escritura. ¿Qué me enseña a mí esta palabra? Me enseña claramente que el hecho de que yo esté en una iglesia, a mí eso no me demuestra que yo sea salvo. Usted puede tener 100 años de estar en la iglesia y usted probablemente jamás pudo nacer de nuevo. Usted pudo tener 40 años de participar en privilegios en la iglesia y eso no lo hace a usted, hermanos, candidato a salvarse. ¿Qué es lo que nos hace candidato a salvarnos? Haber nacido de nuevo y haber, hermanos, sido lavados bajo la sangre del Cordero de Dios. Eso me hace acto y mis frutos dignos de arrepentimiento. ¿A dónde ataca el diablo entonces, hermano? Corazón. Él es el que empieza a maquinar. Él es el que empieza a maquinar. La lección que nos va a dar a continuación el Señor es impresionante. Dice, hermanos, que él se amarró una toalla, se quitó el manto y tomando una toalla dice que se la ciñó. Eso es amarrar, socar. Y luego dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Yo quiero que vea para acá. En el antiguo tiempo, hermano, el lavamiento de los pies tenía dos significados. El primero era un acto de humildad y el segundo era lavamiento de pecado. ¿Quiénes hacían esto? Algunos dicen que lo hacían los esclavos, pero no. Los esclavos no eran los que lavaban los pies de los hombres, porque hallaban impropio que un hombre le lavara los pies a otro. Entonces, adivinen quiénes eran los que lavaban los pies. Las mujeres. Eran las mujeres que lavaban los pies de los hombres. Pero ahora hay un paradigma que se está rompiendo. Y ya no es ni una mujer ni un hombre el que está lavando los pies. Perdón, ya no es ni una mujer ni un esclavo. Es un hombre el que está lavando los pies de los discípulos. Entonces eso inmediatamente alerta a los discípulos y le dice: Señor, ¿pero qué estás haciendo?
O sea, ellos sentían tan, hermanos, impactante de que es que yo quiero que vean, hermano, interesantemente, quien está lavando los pies de su discípulo no es un cualquiera, es el Rey del universo, es el que dejó el trono, es el creador de los cielos, es el Dios poderoso. Él es el que está lavando los pies de los discípulos. En el tiempo antiguo no se miraba eso, ni los esclavos lo hacían, pero él lo estaba haciendo. Entonces Pedro salta inmediatamente y dice: Señor, maestro, ¿pero qué te pasa, Señor? ¿Y por qué te rebajas tanto? Se ve, hermanos, el acto de humildad que él está dejando. Nótese importantemente lo que él está mostrando a sus discípulos. Y cuando le dice, hermanos, Pedro, quizás impactantemente eso, el Señor dice: mira, lo que tú no entiendas ahora lo vas a entender más adelante. Porque así es nuestro Dios, hermano. El Dios de nosotros, siempre que ejecuta un plan, nunca va a ser a nuestro agrado, ni nunca va a ser como nosotros pensamos, pero al final va a ser, hermano, de beneficio para nosotros. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, ¿tú me los vas a lavar a mí? Hay iglesias que practican esto. Yo lo he visto. Y si me pregunta a mí, ¿usted está de acuerdo? Yo le diría que no. Pero no significa que voy a criticar de ninguna manera. O sea, yo a mi criterio no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque simplemente esto es un acto de un paradigma religioso cultural. No tiene nada que ver con la iglesia. Sí, pastor, pero eso lo hacemos por humildad. Pero ¿y usted quién le da una constancia a usted del que le está lavando los pies es humilde? Probablemente sea el mismo diablo que le está lavando los pies y usted no se dé cuenta. ¿Quién le acredita a usted? No, pero es que está bien lo que está lavando los pies. Claro, si un acto de eso lo puede hacer cualquiera con tal de rebajarse, hermanos, y creer que es humilde. Pero el hombre no conoce nada de humildad, hermano. Es algo que eso es como aquellos que celebran el día del pastor. Yo no estoy en contra de ellos, ni tampoco los juzgo, y respeto a quien lo hace. Pero para mí el día del pastor no existe, hermano. ¿Por qué no existe? Porque para mí el día del pastor son todos los días. Y porque el día del pastor todos los miembros se portan bien, todos los miembros llevan regalos, todos los miembros abrazan al pastor, todos los días, hermano, todo el día del pastor, todos los miembros son ovejas y dejan el traje de cabros. Pero cuando ya pasó el día del pastor, yo sí, ¡boom! Eso es hipocresía, hermanos. Es mejor que se refleje de una sola vez lo que somos nosotros. Si somos ovejas, gloria a Dios. Y si son cabros, ya sabe para dónde va usted. Amén. Hay iglesias que lo practican. Yo no estoy diciendo que sea un pecado, tampoco estoy diciendo que sea malo, pero nosotros no lo hacemos. Porque si yo decidiera hacerlo en la iglesia, lo primero que usted buscara fuera pies limpios para lavar. Usted anduviera vigiando a las hermanas, las uñitas, cómo las anda. Pastor, lo puedo hacer a ella. Ya vio, porque claro, el cutis de los pies, de las uñas anda bien así. Claro, no se va a ir aquella que tiene, hermanos, como una uña, como que es triángulo por acá, y que está toda sucia, que no se ha lavado. Obviamente, ¿verdad? Y peor si tiene hongos, si tiene, hermanos, infecciones. Y no. Y si lo hago así, pastor, lo hiciera pero con 10 guantes y un traje como que fuera para ante COVID. No lo hiciera usted. Esto que está haciendo el Señor es una enseñanza de humildad. Pedro le dice: pero ¿por qué tienes que rebajarte tanto? ¿Por qué? Viene el Señor y le contesta: Pedro, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro dijo: no me laves los pies a mí. O sea, él está diciendo: no me los laves a mí. Pero vea lo que le dice el Señor: si no te lavare, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vaya, ahí lo amarró. Eso significa herencia. Amén. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces vino Pedro y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Eso le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué es la humildad, hermano? ¿Por qué nos dejó el Señor este acto de humildad? Porque Él se lo está diciendo para que ustedes hagan las cosas que yo hice también. ¿Usted cree que humildad es andar un mal aliento, hermano? ¿Usted cree que humildad es, hermano, andar ropas andrajosas? Míreme cómo ando, hermano. Miren. ¿Qué es humildad para usted, hermano? Porque uno dice a la gente: miren ese hermano, qué calladito, miren, no dice ni una palabra, qué humildito. Por favor. Si ese que tú ves bien serio, que no habla, puede ser más malo de lo que tú te imaginas. Ahí viene la hermanita, mira, hasta toda abiertita, viene caminando, mire, pobrecita. Esa no es humildad. Humildad es renunciar a algo que yo poseo para dárselo a otro. Esa es humildad. Usted dice ser una humilde creyente, pero usted, hay gente a la que no le habla. Usted dice ser humilde porque anda una gran mantelina hasta aquí, mire, hasta aquí la anda, grande, la falda larga, hermano, arrastrándola toda la calle. Sí, qué humilde la sierva, pero dentro de su corazón brotan culebras y escorpiones. Ese no es el acto de humildad que el Señor está enseñando. El acto de humildad es renunciar a algo para dárselo a otro. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Estaba renunciando, hermanos, a ser alguien tan poderoso y enseñándole el ejemplo a sus discípulos, a lavarle los pies, hermanos, para que aprendieran que la humildad no es que yo ande sucio, sino que yo aprenda a amar a aquellos que no me aman, que aprenda a extender la mano a aquellos que no lo extienden hacia mí. Amén. Mire qué humilde es, hermana. Mire qué humilde. Ahí va por la calle, a nadie le habla. Eso no es humildad, eso es soberbia, hermanos. Eso que muchos hacen de salir corriendo de la iglesia para que nadie los salude. ¿Ustedes creen que son humildes así? No. Eso que ustedes en la casa no se hablan entre ustedes mismos, es que él es bien humilde. ¿Cuál humilde? Amén. Además, si coloco la humildad en el punto en que humildad es lavarle los pies a alguien para que vean y me estoy sacrificando de llenarme de hongo las manos. Pero fíjese, hermano, hay algo, mire, yo quiero decirle algo, mire. Normalmente nosotros categorizamos los ricos engreídos, egocéntricos, y los pobres humildes. Pero no. Hay pobres que son orgullosos. Hay pobres que son orgullosos, hermano, que no tienen nada y son orgullosos. Y hay ricos que son humildes. Hay grandes, hermanos, famosísimos actores de Hollywood, que esos hombres comen a la par de un pobre y pueden comerse una torta de unos 50, de $2 y a ellos no les afecta, con millones de dólares en la cuenta bancaria. ¿Qué es humildad? Renunciar. Pero mi pregunta es, para ser humilde yo debo de por lo menos tener un valor, pero nosotros no tenemos nada, hermano. Mire, usted se ha fijado que la gente europea, no todos se jactan de donde son ellos. ¿De qué país? Inglés. Wow. Y usted, suizo. Wow. Y usted, guanaco. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Londres. Usted vive en París, en Amsterdam. De ver. ¿Y usted? Yo vivo en un cantón que se llama el fin del mundo. Pero vea, hermano, nótese
que el grado de humildad no depende de eso, es de lo que hay en el corazón de nosotros, hermanos. Humildad es cuando a usted le hacen daño y llega la persona y dice: hermano, ¿me perdona? Claro, hermano, con mucho amor y cariño. Esa es humildad. Esa es humildad. Aprender a perdonar. ¿Cuántos aprenden a perdonar aquí? Hermano, vengo a pedirle perdón. Fíjese que le hice una cara aquella vez que sí, le voy a negar que andaba, pero diablos metido hasta en los oídos. Y yo sé que no lo saludé, lo ignoré y todo. Vengo a pedirle perdón. Entonces, como ya hay un ejemplo de humildad, entonces uno dice: hermano, no tiene nada que perdonar. No se preocupe, hermano. Todos tenemos malos y buenos días. Todos andamos a veces contentos y enojados. Ese es humildad. Pero llega ante la persona espiritual, creyente. Wow, habla lengua, profetiza. Hermana, vengo a pedirle perdón. A mí no me venga a decir nada, hermana. ¿Y usted es humilde? Sí. Por favor. Esto nos enseña a convivir con ese que está a la par suya, ese hermanito que usted tiene a la par sentadito ahí. Con ese le enseña el Señor a ser humilde, a ser tranquilo, a ayudarse, a apoyarse, a amarse. Y usted dice: ese que está adelante mucho habla, ese como que es perico, mal me cae. Ahí se muestra la humildad. Amén. Uno nota, y en los hermanos casi es raro que pase esto. En las hermanas sí. A veces hay hermanas que están sentadas y de repente se llega a sentar a alguien, pero es que no saben ni disimular, hermano. No saben ni disimular. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Son tan malas y malos que hasta les ponen la cartera o el bolsón para que no se sienten ahí. Pero cuando llega el que les cae ahí, disculpe hermano, hermana, alguien aquí, sí, está ocupada. Mentirosa, no está ocupada. Tenemos mucho que aprender de la humildad, hermano. Humildad es seguir hablándole a aquel que hablen mal de nosotros. Es cierto. En la práctica, ahí quiero verlo. Amén. Vamos en el camión y se va a sentar. Ahí viene esta hermana. Ay, esta hermana. Apúrate, sentate rápido que viene hermana que no me cae bien a mí en la iglesia. Sentate rápido. Amén. Pedro le dijo: Señor, pero ¿por qué me vas a alabar a mí? Si eso es lo más bajo que puede ser. Eso precisamente es lo que tenemos que hacer. No es que, como le digo, no vaya a pensar usted que es que yo soy humilde porque me costó esta camisa 2 coras y me dieron 3 todavía de ribete. No, eso no es humildad. Usted puede dar una camisa de $350 y su corazón es sencillo y humilde. Usted puede dar una falda de, hermanos, de 2 coras y su corazón es orgulloso y se enaltece. Hermano, se llena de soberbia. ¿Cuántos alaban al Señor? Este ejemplo es que nos muestra el Señor a nosotros. Somos una familia. Somos lavados con la misma sangre. No hay excepción de persona. Aquí no importa el credo, ni el estado, ni en nada. Usted puede ser de la familia más rica. Delante de Dios todos somos iguales. Amén. Hay iglesias donde hay pastores que cometen el errorazo, y lo voy a decir públicamente, donde adelante sientan a la gente que tiene buenos apellidos, que tienen buen carro, y llevan a la gente. Son tan descarados, y sí, se los voy a decir en la cara a cualquiera. Son tan descarados que sientan adelante a los que andan saco y corbata, y atrás dejan a los que no tienen saco.
No, es que lo que pasa es que cuando enfoque la cámara, yo necesito que la gente vea que mi iglesia tiene gente de dinero. ¿Sabe qué le agradezco a Dios? Que en esta iglesia, hermano, toda la gente es luchadora. Aquí nadie presume de dinero. Aquí nadie tiene dinero. Aquí todos tienen que luchar cada día. Porque hemos entendido que el evangelio no es solo para rico ni para pobre. Es para todo aquel que necesita del Señor. Amén. Ay, qué bueno, si Dios decide mandar a un empresario, pues en buena hora, ¿verdad? Qué bueno, bienvenido, gloria a Dios, arrepiéntese que Cristo le ama. Aquí vengo, pastor, con $10,000, pero con 3 mujeres también. No, momento, llévese los $10,000 y deje las 3 mujeres y quédese con una. No, es que yo, ¿qué pasa? Que yo soy de la poligamia, eso ya pasó, Señor. Amén. Vea cómo criticaban a Jesús, porque comía con los pecadores. Amén. Ahora viene Pedro y le dice: pues entonces lávame todo. No, le dice el Señor, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis. Voy a hacer un paréntesis para explicarle algo. En el siglo primero las casas no tenían baño para bañarse. La gente de campo se bañaba en los ríos, y los que eran de la ciudad se bañaban en baños públicos. Entonces, cuando ellos iban a los baños públicos, claro, el cuerpo venía lavado, pero siempre se iban a empolvar los pies. Entonces, llegar a la casa, lo único que hacían era lavarse ¿qué? Los pies. O sea, que hoy tengamos baño en nuestra casa, eso es un lujo, hermano. Eso que importa, hermano, que la regadera tire un chorro por acá y el otro por allá. o como toca a la antigua, ¿verdad? Puro bacán. Y hay gente que todavía practica eso, de bañarse en los ríos, hermano. Una vez fui a predicar yo a una iglesia de un campo, y cuando pregunté dónde estaba el baño, me llevaron a un río. Y le dije: hermano, pero ¿y aquí me voy a bañar? Le dije. Sí, hermano, me dijo. Hermano, pero ¿y aquí? ¿Y cómo? Báñese. Y si la gente pasa, usted ahí agáchese. Y no es broma, hermano. Me tocó bañarme en un río con un agua tan helada, hermano, que yo tuve que bañarme con ropa. Es que yo no estaba acostumbrado a bañarme, hermano, en un río donde la gente, o sea, una cosa es bañarse con ropa cuando uno va a un turicentro, pero otra cosa es bañarse ya con aseo personal. Entonces yo decía: hermano, pero la gente ahí está pasando. Le decía: me dijo, aquí eso lo haga así un ladito ahí, me dice un matorral ahí, y si me sale una culebra, no, hombre, me dice, las culebras tienen frío, me decía. Entonces yo me bañé con ropa, hermano. Así me tuve que bañar. Y no había ni dónde pararme, un montón de piedras que había. Entonces, hay gente que practica eso. Entonces, en el siglo primero no había baño. Que usted tenga ahora un barrilito, hermano, humilde, sencillo, que lo único que lo defiende es una carpeta, hermano, que así le hace, hermano, con el viento. Eso es un lujo ahora, porque antes eso no existía. Ahora, hermano, ya no se diga los baños que usted tienen cerámica, azulejos, regaderas, hermano. Algunos todavía, vamos arriba, hermano, tienen todavía 2, hermanos, entradas, uno para agua caliente y otro para agua fría, hermano. Como lo que nos pasó una vez a nosotros, que fuimos a un hotel allá en Honduras, donde nos quedamos, hermano, después de una campaña. Y hermanos, por darle el agua que nosotros no sabíamos cuál era, el caliente, le damos con todo, hermano. ¡Ay!, gritó un hermano por ahí. ¿Qué le pasa, pastor? Le dije yo. ¡Ay, me quemé!, me dijo. Amén. Y le digo yo, y le digo: ¿qué pasa, pastor? Ay, pastor, que me quemé, me digo. Esta agua está caliente, me digo. Entonces, y ya, permíteme, voy a entrar, le dije yo. Ya él se puso la toalla y cabal, le había dado a la llave térmica, a la que tenía resistencia, la que calentaba el agua. Se pegó una quemada, hermano. Entonces, eso es un lujo ahora, no, ya no se diga que usted tenga una tina, hermano, a donde usted se acuesta, hermano, y se duerma, y usted se le llegaron las 3 horas y no se dio cuenta. Ese es un lujo ahora, pero antes eso no existía. Pero el Señor estaba dando a entender del pecado. Él estaba diciendo a sus discípulos: ustedes ya son limpios por mi palabra. Es decir, ya ustedes no necesitan lavarse, porque eso es lo que hace la obra de la regeneración de la palabra. Cuando la palabra regenera en tu vida, Él va a hacer un cambio, hermanos, de metamorfosis. La vieja mujer es enterrada y sepultada, y nace una nueva mujer, nace un nuevo hombre.
Amén. Pero, digo así, pero no todos están limpios. ¿De quién cree que hablaba? Correcto. Es lo que le estoy diciendo. Yo termino hasta acá, hermanos, el tiempo me avanzó. Me decía falta una parte todavía, pero ya veo la hora que tengo, casi 8:45. Y no voy a seguir porque ya tenemos una hora estipulada. Pero para terminar y concluir es que Judas, hermano, estuvo en medio de ellos y nunca fue limpio. Imagínense, Judas tuvo al pastor de los pastores y aún así se perdió. De nada le va a servir a un miembro tener un excelente pastor puesto por Dios si sigue siendo rebelde y no nace de nuevo. La gente dice, yo voy a esa iglesia porque el pastor de esa iglesia tiene un buen mensaje. Se equivoca. No es el buen mensaje, no es la elocuencia, no es la teología, no es la licenciatura, no es que ser un máster en la escritura ni la ciencia, hermanos, más grande que usted tenga para predicar. No, es que si usted abre el corazón y entra la palabra hará el efecto por el cual es hecha. Dios les bendiga a todos, hermanos. Cierro esta enseñanza porque el tiempo nos avanza. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.